El Instituto Nacional de las Mujeres pone a disposición del público la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en audio. La ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de febrero de 2007 y su última reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril del año 2018. Decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos decreta. Se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Artículo único. Se expide la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Título primero. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y sustentable, que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de enero de 2009. Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia general en la República Mexicana. Artículo 2. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de conformidad con los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres ratificados por el Estado mexicano. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Artículo 3. Todas las medidas que se deriven de la presente ley garantizarán la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y su plena participación en todas las esferas de la vida. Artículo 4. Los principios rectores para el acceso de todas las mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales son: Fracción primera. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre. Fracción segunda. El respeto a la dignidad humana de las mujeres. Fracción tercera. La no discriminación. Y fracción cuarta. La libertad de las mujeres. Artículo 5. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por fracción primera, ley, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Fracción segunda, programa, el programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción tercera, sistema, el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Fracción cuarta, violencia contra las mujeres. Cualquier acción u omisión basada en su género que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Fracción quinta, modalidades de violencia. Las formas, manifestaciones o los ámbitos de ocurrencia en que se presenta la violencia contra las mujeres. Fracción sexta, víctima. La mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. Fracción séptima, agresor. La persona que inflige cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Fracción octava, derechos humanos de las mujeres. Refiere a los derechos que son parte inalienable
integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, por sus siglas en inglés, la Convención sobre los Derechos de la Niñez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Belém do Pará, y demás instrumentos internacionales en la materia. Fracción novena. Perspectiva de género. Es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basada en el género. Promueve la igualdad entre los géneros a través de la equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres. Contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres y los hombres tengan el mismo valor, la igualdad de derechos y oportunidades para acceder a los recursos económicos y a la representación política y social en los ámbitos de toma de decisiones. Fracción décima. Empoderamiento de las mujeres. Es un proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades. Y, fracción 11, misoginia. Son conductas de odio hacia la mujer y se manifiesta en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer. Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son, párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Fracción primera. La violencia psicológica. Es cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica que puede consistir en negligencia, abandono, descuido reiterado, celotipia, insultos, humillaciones, devaluación, marginación, indiferencia, infidelidad, comparaciones destructivas, rechazo, restricción a la autodeterminación y amenazas, las cuales conllevan a la víctima a la depresión, al aislamiento, a la devaluación de su autoestima e incluso al suicidio. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Fracción segunda. La violencia física. Es cualquier acto que inflige daño no accidental usando la fuerza física o algún tipo de arma u objeto que pueda provocar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. Fracción tercera. La violencia patrimonial. Es cualquier acto u omisión que afecta la supervivencia de la víctima. Se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Fracción cuarta. Violencia económica. Es toda acción u omisión del agresor que afecta la supervivencia económica de la víctima. Se manifiesta a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones económicas, así como la percepción de un salario menor por igual trabajo dentro de un mismo centro laboral. Fracción quinta. La violencia sexual. Es cualquier acto que degrada o daña el cuerpo y o la sexualidad de la víctima y que, por tanto, atenta contra su libertad, dignidad e integridad física. Es una expresión de abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer al denigrarla y concebirla como objeto. Y, fracción sexta, cualesquiera otras formas análogas que lesionen o sean susceptibles de dañar la dignidad, integridad o libertad de las mujeres. Título segundo. Modalidades de la violencia. Capítulo primero. De la violencia en el ámbito familiar. Artículo 7. Violencia familiar. Es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a las mujeres,
dentro o fuera del domicilio familiar, cuyo agresor tenga o haya tenido relación de parentesco por consanguinidad o afinidad de matrimonio, concubinato, o mantengan o hayan mantenido una relación de hecho. Artículo 8. Los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar como parte de la obligación del Estado de garantizar a las mujeres su seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Para ello, deberán tomar en consideración: fracción primera, proporcionar atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y reparen el daño causado por dicha violencia. Fracción segunda, brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos al agresor para erradicar las conductas violentas a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia. Fracción tercera, evitar que la atención que reciban la víctima y el agresor sea proporcionada por las mismas personas y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención a aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. Fracción cuarta, evitar procedimientos de mediación o conciliación por ser inviables en una relación de sometimiento entre el agresor y la víctima. Fracción quinta, favorecer la separación y alejamiento del agresor con respecto a la víctima y, fracción sexta, favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos. La información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de enero de 2009. Artículo 9. Con el objeto de contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres dentro de la familia, los poderes legislativos, federal y locales, en el respectivo ámbito de sus competencias, considerarán: fracción primera, tipificar el delito de violencia familiar que incluya como elementos del tipo los contenidos en la definición prevista en el artículo 7 de esta ley. Fracción segunda, establecer la violencia familiar como causal de divorcio, de pérdida de la patria potestad y de restricción para el régimen de visitas, así como impedimento para la guarda y custodia de niñas y niños. Fracción tercera, disponer que cuando la pérdida de la patria potestad sea por causa de violencia familiar y o incumplimiento de obligaciones alimentarias o de crianza, no podrá recuperarse la misma. Y, fracción cuarta, incluir como parte de la sentencia la condena al agresor a participar en servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos. Capítulo segundo de la violencia laboral y docente. Artículo 10. Violencia laboral y docente. Se ejerce por las personas que tienen un vínculo laboral, docente o análogo con la víctima, independientemente de la relación jerárquica consistente en un acto o una omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de la víctima e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad. Puede consistir en un solo evento dañino o en una serie de eventos cuya suma produce el daño. También incluye el acoso o el hostigamiento sexual. Artículo 11. Constituye violencia laboral la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo, la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el periodo de lactancia previsto en la ley
y todo tipo de discriminación por condición de género. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril del 2014 y el 13 de abril de 2018. Artículo 12. Constituyen violencia docente aquellas conductas que dañen la autoestima de las alumnas con actos de discriminación por su sexo, edad, condición social, académica, limitaciones y o características físicas que les infligen maestras o maestros. Artículo 13. El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y o escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Artículo 14. Las entidades federativas y el Distrito Federal, en función de sus atribuciones, tomarán en consideración: párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación, el 20 de enero de 2009. Fracción primera. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y o de docencia. Fracción segunda. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y acosan. Fracción tercera. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual son delitos. Y, fracción cuarta, diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas y agresores. Artículo 15. Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los 3 órdenes de gobierno deberán: fracción primera, reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Fracción segunda, establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios con instituciones escolares, empresas y sindicatos. Fracción tercera, crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los centros laborales para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión. Fracción cuarta, en ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o trabajo. Fracción quinta. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el anonimato de la o las quejosas. Fracción sexta. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita, a quien sea víctima de hostigamiento o acoso sexual. Y fracción séptima. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del hostigador o acosador, cuando sean omisos en recibir y o dar curso a una queja. Capítulo 3 de la violencia en la comunidad. Artículo 16. Violencia en la comunidad. Son los actos individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público. Artículo 17. El Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad a través de: fracción primera, la reducción libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria. Fracción segunda, el diseño de un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres. Y fracción tercera, el establecimiento de un banco de datos sobre las órdenes de protección y de las personas sujetas a ellas para realizar las acciones de política criminal que correspondan y faciliten el intercambio de información entre las instancias. Capítulo 4 de la violencia institucional. Artículo 18. Violencia institucional.
Son los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Artículo 19. Los tres órdenes de gobierno, a través de los cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, tienen la obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Artículo 20. Para cumplir con su obligación de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los tres órdenes de gobierno deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que les inflige. Capítulo 5. De la violencia feminicida y de la alerta de violencia de género contra las mujeres. Artículo 21. Violencia feminicida. Es la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. En los casos de feminicidio se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 325 del Código Penal Federal. Párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Artículo 22. Alerta de violencia de género. Es el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos o por la propia comunidad. Artículo 23. La alerta de violencia de género contra las mujeres tendrá como objetivo fundamental garantizar la seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá, fracción primera, establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo. Fracción segunda. Implementar las acciones preventivas de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida. Fracción tercera. Elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres. Fracción cuarta. Asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres. Y fracción quinta, hacer del conocimiento público el motivo de la alerta de violencia de género contra las mujeres y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar. Artículo 24. La declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres se emitirá cuando, fracción primera, los delitos del orden común contra la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres perturben la paz social en un territorio determinado y la sociedad así lo reclame. Fracción segunda. Exista un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Y fracción tercera. Los organismos de derechos humanos a nivel nacional o de las entidades federativas, los organismos de la sociedad civil y o los organismos internacionales así lo soliciten. Artículo 25. Corresponderá al Gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, declarar la alerta de violencia de género y notificará la declaratoria al Poder Ejecutivo de la entidad federativa de que se trate. Artículo 26. Ante la violencia feminicida, el Estado mexicano deberá resarcir el daño conforme a los parámetros establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerar como reparación, fracción primera, el derecho a la justicia pronta, expedita e imparcial. Se deben investigar las violaciones a los derechos de las mujeres y sancionar a los responsables. Fracción segunda. La rehabilitación.
Se debe garantizar la prestación de servicios jurídicos, médicos y psicológicos especializados y gratuitos para la recuperación de las víctimas directas o indirectas. Fracción tercera. La satisfacción. Son las medidas que buscan una reparación orientada a la prevención de violaciones. Entre las medidas a adoptar se encuentran: A. La aceptación del Estado de su responsabilidad ante el daño causado y su compromiso de repararlo. B. La investigación y sanción de los actos de autoridades omisas o negligentes que llevaron la violación de los derechos humanos de las víctimas a la impunidad. C. El diseño e instrumentación de políticas públicas que eviten la comisión de delitos contra las mujeres. Y D. La verificación de los hechos y la publicidad de la verdad. Capítulo 6 de las órdenes de protección. Artículo 27. Las órdenes de protección son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima y son fundamentalmente precautorias y cautelares. Deberán otorgarse por la autoridad competente inmediatamente que conozcan de hechos probablemente constitutivos de infracciones o delitos que impliquen violencia contra las mujeres. Artículo 28. Las órdenes de protección que consagra la presente ley son personalísimas e intransferibles y podrán ser: fracción primera, de emergencia; fracción segunda, preventivas; y fracción tercera, de naturaleza civil. Las órdenes de protección de emergencia y preventivas tendrán una temporalidad no mayor de 72 horas y deberán expedirse dentro de las 8 horas siguientes al conocimiento de los hechos que las generan. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2013. Artículo 29. Son órdenes de protección de emergencia las siguientes. Fracción primera. Desocupación inmediata por el agresor del domicilio conyugal o donde habite la víctima, independientemente de la acreditación de propiedad o posesión del inmueble, aun en los casos de arrendamiento del mismo. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2013. Fracción segunda. Prohibición inmediata al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación, el 15 de enero de 2013. Fracción tercera. Reingreso de la víctima al domicilio una vez que se salvaguarde de su seguridad. Y fracción cuarta. Prohibición de intimidar o molestar a la víctima en su entorno social, así como a cualquier integrante de su familia. Artículo 30. Son órdenes de protección preventiva las siguientes. Fracción primera. Retención y guarda de armas de fuego, propiedad del agresor o de alguna institución privada de seguridad, independientemente si las mismas se encuentran registradas conforme a la normatividad de la materia. Es aplicable lo anterior a las armas punzocortantes y punzocontundentes que, independientemente de su uso, hayan sido empleadas para amenazar o lesionar a la víctima. Fracción segunda. Inventario de los bienes muebles e inmuebles de propiedad común, incluyendo los implementos de trabajo de la víctima. Fracción tercera. Uso y goce de bienes muebles que se encuentren en el inmueble que sirva de domicilio de la víctima. Fracción cuarta. Acceso al domicilio en común de autoridades policíacas o de personas que auxilien a la víctima a tomar sus pertenencias personales y las de sus hijas e hijos. Fracción quinta. Entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima y de sus hijas e hijos. Fracción sexta. Auxilio policíaco de reacción inmediata a favor de la víctima con autorización expresa de ingreso al domicilio donde se localice o se encuentre la víctima en el momento de solicitar el auxilio. Y fracción séptima. Brindar servicios reeducativos integrales especializados y gratuitos con perspectiva de género al agresor en instituciones públicas debidamente acreditadas. Artículo 31. Corresponderá a las autoridades federales, estatales y del Distrito Federal, en el ámbito de sus competencias,
otorgar las órdenes emergentes y preventivas de la presente ley, quienes tomarán en consideración: fracción primera, el riesgo o peligro existente; fracción segunda, la seguridad de la víctima; y fracción tercera, los elementos con que se cuente. Artículo 32. Son órdenes de protección de naturaleza civil las siguientes. Fracción primera. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes. Fracción segunda. Prohibición al agresor de enajenar o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal, y en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal. Fracción tercera. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio. Fracción cuarta. Embargo preventivo de bienes del agresor que deberá inscribirse con carácter temporal en el registro público de la propiedad a efecto de garantizar las obligaciones alimentarias. Y fracción quinta. Obligación alimentaria provisional e inmediata. Serán tramitadas ante los juzgados de lo familiar o, a falta de estos, en los juzgados civiles que corresponda. Artículo 33. Corresponde a las autoridades jurisdiccionales competentes valorar las órdenes y la determinación de medidas similares en sus resoluciones o sentencias. Lo anterior con motivo de los juicios o procesos que en materia civil, familiar o penal se estén ventilando en los tribunales competentes. Artículo 34. Las personas mayores de 12 años de edad podrán solicitar a las autoridades competentes que los representen en sus solicitudes y acciones, a efecto de que las autoridades correspondientes puedan de manera oficiosa dar el otorgamiento de las órdenes. Quienes sean menores de 12 años solo podrán solicitar las órdenes a través de sus representantes legales. Título tercero, capítulo primero del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Artículo 35. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios se coordinarán para la integración y funcionamiento del sistema, el cual tiene por objeto la conjunción de esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Todas las medidas que lleve a cabo el Estado deberán ser realizadas sin discriminación alguna. Por ello, considerará el idioma, edad, condición social, preferencia sexual o cualquier otra condición para que puedan acceder a las políticas públicas en la materia. Artículo 36. El sistema se conformará por los titulares de... Párrafo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015. Fracción primera. La Secretaría de Gobernación, ¿quién lo presidirá? Fracción segunda. La Secretaría de Desarrollo Social. Fracción tercera. La Secretaría de Seguridad Pública. Fracción cuarta. La Procuraduría General de la República. Fracción quinta. La Secretaría de Educación Pública. Fracción quinta bis, la Secretaría de Cultura. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015. Fracción sexta, la Secretaría de Salud. Fracción séptima, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012. Fracción octava, Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Fracción novena, el Instituto Nacional de las Mujeres, quien ocupará la Secretaría Ejecutiva del Sistema. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012 y el 4 de junio de 2015. Fracción décima, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012 y el 4 de junio de 2015. Fracción décimo primera, el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012, el 4 de junio de 2015 y reformada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. Fracción
12ª. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. Y fracción 13ª. Los mecanismos para el adelanto de las mujeres en las entidades federativas. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012, el 4 de junio de 2015 y el 22 de junio de 2017. Artículo 37. La Secretaría Ejecutiva del Sistema elaborará el proyecto de reglamento para el funcionamiento del mismo y lo presentará a sus integrantes para su consideración y aprobación en su caso. Capítulo 2. Del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Artículo 38. El programa contendrá las acciones con perspectiva de género para: fracción primera, impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres. Fracción segunda, transformar los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la formulación de programas y acciones de educación formales y no formales en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres. Fracción tercera, educar y capacitar en materia de derechos humanos al personal encargado de la procuración de justicia, policías y demás funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y eliminación de la violencia contra las mujeres. Fracción cuarta, educar y capacitar en materia de derechos humanos de las mujeres al personal encargado de la impartición de justicia, a fin de dotarles de instrumentos que les permita juzgar con perspectiva de género. Fracción quinta, brindar los servicios especializados y gratuitos para la atención y protección a las víctimas por medio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas. Fracción sexta, fomentar y apoyar programas de educación pública y privada destinados a concientizar a la sociedad sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Fracción séptima, diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permita participar plenamente en todos los ámbitos de la vida. Fracción octava, vigilar que los medios de comunicación no fomenten la violencia contra las mujeres y que favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia para fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres. Fracción novena, garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre las causas, la frecuencia y las consecuencias de la violencia contra las mujeres, con el fin de evaluar la eficacia de las medidas desarrolladas para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia. Fracción décima. Publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia contra las mujeres para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de violencia contra las mujeres. Fracción 11ª. Promover la inclusión prioritaria en el Plan Nacional de Desarrollo de las medidas y las políticas de gobierno para erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción 12ª. Promover la cultura de denuncia de la violencia contra las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones para garantizar su seguridad y su integridad. Y fracción 13ª, diseñar un modelo integral de atención a los derechos humanos y ciudadanía de las mujeres que deberán instrumentar las instituciones, los centros de atención y los refugios que atiendan a víctimas. Artículo 39. El Ejecutivo Federal propondrá en el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación asignar una partida presupuestaria para garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema y del programa previstos en la presente ley. Capítulo 3. De la distribución de competencias en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Artículo 40. La Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios coadyuvarán para el cumplimiento de los objetivos de esta ley de conformidad con las competencias previstas en el presente ordenamiento y demás instrumentos legales aplicables.
Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Sección primera de la Federación. Artículo 41. Son facultades y obligaciones de la Federación. Fracción primera. Garantizar el ejercicio pleno del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Fracción segunda. Formular y conducir la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción tercera. Vigilar el cabal cumplimiento de la presente ley y de los instrumentos internacionales aplicables. Fracción cuarta. Elaborar, coordinar y aplicar el programa a que se refiere la ley, auxiliándose de las demás autoridades encargadas de implementar el presente ordenamiento legal. Fracción quinta. Educar en los derechos humanos a las mujeres en su lengua materna. Fracción sexta. Asegurar la difusión y promoción de los derechos de las mujeres indígenas con base en el reconocimiento de la composición pluricultural de la nación. Fracción séptima. Vigilar que los usos y costumbres de toda la sociedad no atenten contra los derechos humanos de las mujeres. Fracción octava. Coordinar la creación de programas de reeducación y reinserción social con perspectiva de género para agresores de mujeres. Fracción novena. Garantizar una adecuada coordinación entre la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Fracción décima. Realizar a través del Instituto Nacional de las Mujeres y con el apoyo de las instancias locales campañas de información con énfasis en la doctrina de la protección integral de los derechos humanos de las mujeres, en el conocimiento de las leyes y las medidas y los programas que las protegen, así como de los recursos jurídicos que las asisten. Fracción décima primera. Impulsar la formación y actualización de acuerdos interinstitucionales de coordinación entre las diferentes instancias de gobierno, de manera que sirvan de cauce para lograr la atención integral de las víctimas. Fracción decimosegunda. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción decimotercera. Coadyuvar con las instituciones públicas o privadas dedicadas a la atención de víctimas. Fracción decimocuarta. Ejecutar medidas específicas que sirvan de herramientas de acción para la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, en un marco de integralidad y promoción de los derechos humanos. Fracción decimoquinta. Promover y realizar investigaciones con perspectiva de género sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Fracción decimosexta. Evaluar y considerar la eficacia de las acciones del programa con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior. Fracción decimoséptima. Rendir un informe anual sobre los avances del programa ante el Honorable Congreso de la Unión. Fracción decimoctava. Vigilar que los medios de comunicación no promuevan imágenes estereotipadas de mujeres y hombres y eliminen patrones de conducta generadores de violencia. Fracción decimonovena. Desarrollar todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento de la presente ley. Y fracción vigésima. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos aplicables. Sección segunda de la Secretaría de Gobernación. Artículo 42. Corresponde a la Secretaría de Gobernación, fracción primera, presidir el sistema y declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres. Fracción segunda. Diseñar la política integral con perspectiva de género para promover la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Fracción tercera. Elaborar el programa en coordinación con las demás autoridades integrantes del sistema. Fracción cuarta. Formular las bases para la coordinación entre las autoridades federales, locales del Distrito Federal y municipales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Fracción quinta. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de los 3 órdenes de gobierno en materia de protección, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción sexta.
Coordinar y dar seguimiento a los trabajos de promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres que lleven a cabo las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Fracción séptima. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Fracción octava. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del programa con la finalidad de evaluar su eficacia y rediseñar las acciones y medidas para avanzar en la eliminación de la violencia contra las mujeres. Fracción novena. Diseñar con una visión transversal la política integral orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. Fracción décima. Vigilar y promover directrices para que los medios de comunicación favorezcan la erradicación de todos los tipos de violencia y se fortalezca la dignidad y el respeto hacia las mujeres. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. Fracción decimoprimera. Sancionar conforme a la ley a los medios de comunicación que no cumplan con lo estipulado en la fracción anterior. Fracción decimosegunda. Realizar un diagnóstico nacional y otros estudios complementarios de manera periódica con perspectiva de género sobre todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, en todos los ámbitos que proporcione información objetiva para la elaboración de políticas gubernamentales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción decimotercera. Difundir a través de diversos medios los resultados del sistema y del programa a los que se refiere esta ley. Fracción decimocuarta. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Y, fracción decimoquinta, las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección tercera de la Secretaría de Desarrollo Social. Artículo 43. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Social. Fracción primera. Fomentar el desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre de violencia. Fracción segunda. Coadyuvar en la promoción de los derechos humanos de las mujeres. Fracción tercera. Formular la política de desarrollo social del Estado considerando el adelanto de las mujeres y su plena participación en todos los ámbitos de la vida. Fracción cuarta. Realizar acciones tendientes a mejorar las condiciones de las mujeres y sus familias que se encuentren en situación de exclusión y de pobreza. Fracción quinta. Promover políticas de igualdad de condiciones y oportunidades entre mujeres y hombres para lograr el adelanto de las mujeres para su empoderamiento y la eliminación de las brechas y desventajas de género. Fracción sexta. Promover políticas de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Fracción séptima. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Fracción octava. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Y, fracción novena. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección cuarta de la Secretaría de Seguridad Pública. Artículo 44. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Pública. Fracción primera. Capacitar al personal de las diferentes instancias policiales para atender los casos de violencia contra las mujeres. Fracción segunda. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias en coordinación con las demás autoridades para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley. Fracción tercera. Integrar el Banco Nacional de Datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres. Fracción cuarta. Diseñar la política integral para la prevención de delitos violentos contra las mujeres en los ámbitos público y privado. Fracción quinta. Establecer las acciones y medidas que se deberán tomar para la reeducación y reinserción social del agresor. Fracción sexta. Ejecutar y dar seguimiento a las acciones del programa que le correspondan. Fracción séptima. Formular acciones y programas orientados a fomentar la cultura del respeto a los derechos humanos de las mujeres. Fracción octava. Diseñar con una visión transversal la política integral
con perspectiva de género, orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. Fracción novena. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Fracción décima. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Fracción decimoprimera. Realizar una página de Internet específica en la cual se encuentren los datos generales de las mujeres y niñas que sean reportadas como desaparecidas. La información deberá ser pública y permitir que la población en general pueda aportar información sobre el paradero de las mujeres y niñas desaparecidas. Esta página deberá actualizarse de forma permanente. Y fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Fracción decimosegunda. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Fracción recorrida en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Sección quinta de la Secretaría de Educación Pública. Artículo 45. Corresponde a la Secretaría de Educación Pública. Fracción primera. Definir en las políticas educativas los principios de igualdad, equidad y no discriminación entre mujeres y hombres y el respeto pleno a los derechos humanos. Fracción segunda. Desarrollar programas educativos en todos los niveles de escolaridad que fomenten la cultura de una vida libre de violencia contra las mujeres y el respeto a su dignidad, así como la comprensión adecuada al ejercicio del derecho de una paternidad y maternidad libre, responsable e informada como función social y el reconocimiento de la responsabilidad compartida de hombres y mujeres en cuanto a la educación y el desarrollo de sus hijos. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. Fracción tercera. Garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de las mujeres en todas las etapas del proceso educativo. Fracción cuarta. Garantizar el derecho de las niñas y mujeres a la educación, a la alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles, a través de la obtención de becas y otras subvenciones. Fracción quinta. Desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra las mujeres en los centros educativos. Fracción sexta. Capacitar al personal docente en derechos humanos de las mujeres y las niñas. Fracción séptima. Incorporar con la opinión de la Secretaría de Cultura en los programas educativos, en todos los niveles de la instrucción, el respeto a los derechos humanos de las mujeres, así como contenidos educativos tendientes a modificar los modelos de conductas sociales y culturales que impliquen prejuicios y que estén basados en la idea de la inferioridad o superioridad de uno de los sexos y en funciones estereotipadas asignadas a las mujeres y a los hombres. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015. Fracción octava. Formular y aplicar programas que permitan la detección temprana de los problemas de violencia contra las mujeres en los centros educativos para que se dé una primera respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia. Fracción novena. Establecer como un requisito de contratación a todo el personal de no contar con algún antecedente de violencia contra las mujeres. Fracción décima. Diseñar y difundir materiales educativos que promuevan la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Fracción decimoprimera. Proporcionar acciones formativas a todo el personal de los centros educativos en materia de derechos humanos de las niñas y las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción decimosegunda. Eliminar de los programas educativos los materiales que hagan apología de la violencia contra las mujeres o contribuyan a la promoción de estereotipos que discriminen y fomenten la desigualdad entre mujeres y hombres. Fracción decimotercera. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Fracción decimocuarta.
Diseñar con una visión transversal la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de los delitos violentos contra las mujeres. Fracción 15. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Y, fracción 16. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección 6 de la Secretaría de Salud. Artículo 46. Corresponde a la Secretaría de Salud, fracción primera, en el marco de la política de salud integral de las mujeres, diseñar con perspectiva de género la política de prevención, atención y erradicación de la violencia en su contra. Fracción segunda. Brindar por medio de las instituciones del sector salud de manera integral e interdisciplinaria atención médica y psicológica con perspectiva de género a las víctimas. Fracción tercera. Crear programas de capacitación para el personal del sector salud respecto de la violencia contra las mujeres y se garanticen la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. Fracción cuarta. Establecer programas y servicios profesionales y eficaces con horario de 24 horas en las dependencias públicas relacionadas con la atención de la violencia contra las mujeres. Fracción quinta. Brindar servicios reeducativos integrales a las víctimas y a los agresores a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada. Fracción sexta. Difundir en las instituciones del sector salud material referente a la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. Fracción séptima. Canalizar a las víctimas a las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres. Fracción octava. Mejorar la calidad de la atención que se preste a las mujeres víctimas. Fracción novena. Participar activamente en la ejecución del programa, en el diseño de nuevos modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en colaboración con las demás autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley. Fracción décima. Asegurar que en la prestación de los servicios del sector salud sean respetados los derechos humanos de las mujeres. Fracción decimoprimera. Capacitar al personal del sector salud con la finalidad de que detecten la violencia contra las mujeres. Fracción decimosegunda. Apoyar a las autoridades encargadas de efectuar investigaciones en materia de violencia contra las mujeres, proporcionando la siguiente información. A. La relativa al número de víctimas que se atiendan en los centros y servicios hospitalarios. B. La referente a las situaciones de violencia que sufren las mujeres. C. El tipo de violencia por la cual se atendió a la víctima. D. Los efectos causados por la violencia en las mujeres. Y E. Los recursos erogados en la atención de las víctimas. Fracción decimotercera. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Y fracción decimocuarta. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Sección séptima, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Sección adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Artículo 46 bis. Corresponde a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Fracción primera. Impulsar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia de trabajo y previsión social. Fracción segunda. Diseñar con una visión transversal la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia laboral contra las mujeres. Fracción tercera. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres en el ámbito laboral. Fracción cuarta. Diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los centros de trabajo. Fracción quinta. Orientar a las víctimas de violencia laboral sobre las instituciones que prestan atención y protección a las mujeres. Fracción sexta. Tomar medidas y realizar las acciones necesarias en coordinación con las demás autoridades para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley. Fracción séptima.
Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción octava. Establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Y fracción novena. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012. Sección octava de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Sección adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Artículo 46 ter. Corresponde a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, fracción primera, coordinar acciones que propicien la igualdad de oportunidades y la no discriminación de mujeres y de hombres en materia agraria. Fracción segunda, delinear con una visión transversal la política integral con perspectiva de género orientada a la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en las comunidades agrarias y ejidos, incluyendo a las de origen étnico. Fracción tercera, fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres que habitan en zonas rurales, incluyendo a las de origen étnico. Fracción cuarta, diseñar y difundir materiales que promuevan la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres en los ejidos y comunidades agrarias. Fracción quinta, tomar medidas y realizar las acciones necesarias en coordinación con las demás autoridades para alcanzar los objetivos previstos en la presente ley. Fracción sexta, constituir un padrón sobre las unidades destinadas para las mujeres a las que se refieren los artículos 63 y 71 de la Ley Agraria, con base en la información contenida en el Registro Agrario Nacional. Fracción séptima, establecer, utilizar, supervisar y mantener todos los instrumentos y acciones encaminados al mejoramiento del sistema y del programa. Y, fracción octava, las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Sección novena de la Procuraduría General de la República. Sección recorrida, antes sección séptima, del Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Artículo 47. Corresponde a la Procuraduría General de la República. Fracción primera. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en A. Derechos humanos y género. B. Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio. C. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales. D. Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. Fracción segunda. Proporcionar a las víctimas orientación y asesoría para su eficaz atención y protección de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su reglamento y demás ordenamientos aplicables. Fracción tercera. Dictar las medidas necesarias para que la víctima reciba atención médica de emergencia. Fracción cuarta. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas las referencias necesarias sobre el número de víctimas atendidas. Fracción quinta. Brindar a las víctimas la información integral sobre las instituciones públicas o privadas encargadas de su atención. Fracción sexta. Proporcionar a las víctimas información objetiva que les permita reconocer su situación. Fracción séptima. Promover la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y garantizar la seguridad de quienes denuncian. Fracción octava. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción novena. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo,
móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones, los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Fracción décima. Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Fracción décimo primera. Crear una base nacional de información genética que contenga la información personal disponible de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional, la información genética y muestras celulares de los familiares de las personas desaparecidas que lo consientan. La información genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada. La información integrada en esta base deberá ser resguardada y únicamente podrá ser utilizada para la confrontación de información genética entre cuerpos no identificados y personas desaparecidas. Y fracción decimosegunda. Las demás previstas para el cumplimiento de la presente ley. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, publicado íntegro en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Sección décima del Instituto Nacional de las Mujeres. Sección recorrida, antes sección octava, Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Artículo 48. Corresponde al Instituto Nacional de las Mujeres, fracción primera, fungir como Secretaría Ejecutiva del Sistema a través de su titular. Fracción segunda, integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación, y la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, el Distrito Federal o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia. Fracción tercera. Proponer a las autoridades encargadas de la aplicación de la presente ley los programas, las medidas y las acciones que consideren pertinentes con la finalidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción cuarta. Colaborar con las instituciones del sistema en el diseño y evaluación del modelo de atención a víctimas en los refugios. Fracción quinta. Impulsar la creación de unidades de atención y protección a las víctimas de violencia prevista en la ley. Fracción sexta. Canalizar a las víctimas a programas reeducativos integrales que les permitan participar activamente en la vida pública, privada y social. Fracción séptima. Promover y vigilar que la atención ofrecida en las diversas instituciones públicas o privadas sea proporcionada por especialistas en la materia, sin prejuicios ni discriminación alguna. Fracción octava. Difundir la cultura de respeto a los derechos humanos de las mujeres y promover que las instancias de procuración de justicia garanticen la integridad física de quienes denuncian. Fracción novena. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia y, fracción décima, las demás previstas para el cumplimiento de la ley. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Publicado íntegro en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Sección 11. De las entidades federativas. Sección recorrida, antes sección 9, en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Artículo 49. Corresponde a las entidades federativas y al Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por esta ley y los ordenamientos locales aplicables en la materia. Fracción primera. Instrumentar y articular sus políticas públicas
en concordancia con la Política Nacional Integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción segunda. Ejercer sus facultades reglamentarias para la aplicación de la presente ley. Fracción tercera. Coadyuvar en la adopción y consolidación del sistema. Fracción cuarta. Participar en la elaboración del programa. Fracción quinta. Fortalecer e impulsar la creación de las instituciones públicas y privadas que prestan atención a las víctimas. Fracción sexta. Integrar el sistema estatal de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres e incorporar su contenido al sistema. Fracción séptima. Promover en coordinación con la Federación programas y proyectos de atención, educación, capacitación, investigación y cultura de los derechos humanos de las mujeres y de la no violencia de acuerdo con el programa. Fracción octava. Impulsar programas locales para el adelanto y desarrollo de las mujeres y mejorar su calidad de vida. Fracción novena. Proveer de los recursos presupuestarios, humanos y materiales en coordinación con las autoridades que integran los sistemas locales a los programas estatales y el programa. Fracción décima. Impulsar y apoyar la creación, operación o fortalecimiento de los refugios para las víctimas conforme al modelo de atención diseñado por el sistema. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017. Fracción décimo primera. Promover programas de información a la población en la materia. Fracción décimo segunda. Impulsar programas reeducativos integrales de los agresores. Fracción décimo tercera. Difundir por todos los medios de comunicación el contenido de esta ley. Fracción décimo cuarta. Rendir un informe anual sobre los avances de los programas locales. Fracción décimo quinta. Promover investigaciones sobre las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres. Fracción décimo sexta. Revisar y evaluar la eficacia de las acciones, las políticas públicas, los programas estatales, con base en los resultados de las investigaciones previstas en la fracción anterior. Fracción décimo séptima. Impulsar la participación de las organizaciones privadas dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos de las mujeres en la ejecución de los programas estatales. Fracción décimo octava. Recibir de las organizaciones privadas las propuestas y recomendaciones sobre la prevención, atención y sanción de la violencia contra mujeres a fin de mejorar los mecanismos para su erradicación. Fracción décimo novena. Proporcionar a las instancias encargadas de realizar estadísticas la información necesaria para la elaboración de estas. Fracción vigésima. Impulsar reformas en el ámbito de su competencia para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley, así como para establecer como agravantes los delitos contra la vida y la integridad cuando estos sean cometidos contra mujeres por su condición de género. Fracción vigésima primera. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Fracción vigésima segunda. Especializar a las y los agentes del Ministerio Público, peritos, personal que atiende a víctimas a través de programas y cursos permanentes en A. Derechos humanos y género. B. Perspectiva de género para la debida diligencia en la conducción de averiguaciones previas y procesos judiciales relacionados con discriminación, violencia y feminicidio. C. Incorporación de la perspectiva de género en los servicios periciales. Eliminación de estereotipos sobre el rol social de las mujeres, entre otros. Fracción vigésima tercera. Crear un registro público sistemático de los delitos cometidos en contra de mujeres que incluya la clasificación de los hechos de los que tenga conocimiento, lugar de ocurrencia y lugar de hallazgo de los cuerpos, características sociodemográficas de las víctimas y del sujeto activo, especificando su tipología, relación entre el sujeto activo y pasivo, móviles, diligencias básicas a realizar, así como las dificultades para la práctica de diligencias y determinaciones, los índices de incidencia y reincidencia, consignación, sanción y reparación del daño. Este registro se integrará a la estadística criminal y victimal para definir políticas en materia de prevención del delito, procuración y administración de justicia. Fracción vigésimo cuarta.
Elaborar y aplicar protocolos especializados con perspectiva de género en la búsqueda inmediata de mujeres y niñas desaparecidas para la investigación de los delitos de discriminación, feminicidio, trata de personas y contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual. Y, fracción 25, las demás aplicables a la materia que les conceda la ley u otros ordenamientos legales. Las autoridades federales harán las gestiones necesarias para propiciar que las autoridades locales reformen su legislación para considerar como agravantes los delitos contra la vida y la integridad corporal cometidos contra mujeres. Artículo reformado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009, 28 de enero de 2011, 14 de junio de 2012, reformado y publicado íntegro en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Sección 12ª de los municipios. Sección recorrida antes sección 10ª, Diario Oficial de la Federación, 4 de junio de 2015. Artículo 50. Corresponde a los municipios, de conformidad con esta ley y las leyes locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones. Fracción primera. Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal orientada a erradicar la violencia contra las mujeres. Fracción segunda. Coadyuvar con la Federación y las entidades federativas en la adopción y consolidación del sistema. Fracción tercera. Promover, en coordinación con las entidades federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas. Fracción cuarta. Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa. Fracción quinta. Apoyar la creación de programas de reeducación integral para los agresores. Fracción sexta. Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros para eliminar la violencia contra las mujeres. Fracción séptima. Apoyar la creación, operación o el fortalecimiento de refugios para las víctimas, sus hijas e hijos, de acuerdo con las condiciones establecidas en el capítulo 5 de la presente ley. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017. Fracción octava. Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Fracción novena. Llevar a cabo, de acuerdo con el sistema, programas de información a la población respecto de la violencia contra las mujeres. Fracción décima. Celebrar convenios de cooperación, coordinación y concertación en la materia. Y fracción 11ª. La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta ley u otros ordenamientos legales. Artículo publicado íntegro en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Capítulo 4 de la atención a las víctimas. Artículo 51. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán prestar atención a las víctimas consistente en: fracción primera. Fomentar la adopción y aplicación de acciones y programas por medio de los cuales se les brinde protección. Fracción segunda. Promover la atención a víctimas por parte de las diversas instituciones del sector salud, así como de atención y de servicio, tanto públicas como privadas. Fracción tercera. Proporcionar a las víctimas la atención médica, psicológica y jurídica de manera integral, gratuita y expedita. Fracción cuarta. Proporcionar un refugio seguro a las víctimas y, fracción quinta, informar a la autoridad competente de los casos de violencia que ocurran en los centros educativos. Artículo 52. Las víctimas de cualquier tipo de violencia tendrán los derechos siguientes. Fracción primera. Ser tratada con respeto a su integridad y al ejercicio pleno de sus derechos. Fracción segunda. Contar con protección inmediata y efectiva por parte de las autoridades. Fracción tercera. Recibir información veraz y suficiente que les permita decidir sobre las opciones de atención. Fracción cuarta. Contar con asesoría jurídica gratuita y expedita. Fracción quinta. Recibir información médica y psicológica. Fracción sexta.
Contar con un refugio mientras lo necesite. Fracción séptima. Ser valoradas y educadas libres de estereotipos de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 2011. Fracción octava. En los casos de violencia familiar, las mujeres que tengan hijas y o hijos podrán acudir a los refugios con estos. Y, fracción reformada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 2011. Fracción novena. La víctima no será obligada a participar en mecanismos de conciliación con su agresor. Fracción adicionada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 2011. Las mujeres indígenas serán asistidas gratuitamente en todo tiempo por intérpretes y defensores de oficio que tengan conocimiento de su lengua y cultura. Párrafo adicionado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. Artículo 53. El agresor deberá participar obligatoriamente en los programas de reeducación integral cuando se le determine por mandato de autoridad competente. Capítulo 5 de los refugios para las víctimas de violencia. Artículo 54. Corresponde a los refugios desde la perspectiva de género. Fracción primera. Aplicar el programa. Fracción segunda. Velar por la seguridad de las mujeres que se encuentren en ellos. Fracción tercera. Proporcionar a las mujeres la atención necesaria para su recuperación física y psicológica que les permita participar plenamente en la vida pública, social y privada. Fracción cuarta. Dar información a las víctimas sobre las instituciones encargadas de prestar asesoría jurídica gratuita. Fracción quinta. Brindar a las víctimas la información necesaria que les permita decidir sobre las opciones de atención. Fracción sexta. Contar con el personal debidamente capacitado y especializado en la materia. Y, fracción séptima, todas aquellas inherentes a la prevención, protección y atención de las personas que se encuentren en ellos. Artículo 55. Los refugios deberán ser lugares seguros para las víctimas, por lo que no se podrá proporcionar su ubicación a personas no autorizadas para acudir a ellos. Artículo 56. Los refugios deberán prestar a las víctimas y, en su caso, a sus hijas e hijos, los siguientes servicios especializados y gratuitos. Fracción primera. Hospedaje. Fracción segunda. Alimentación. Fracción tercera. Vestido y calzado. Fracción cuarta. Servicio médico. Fracción quinta. Asesoría jurídica. Fracción sexta. Apoyo psicológico. Fracción séptima. Programas reeducativos integrales a fin de que logren estar en condiciones de participar plenamente en la vida pública, social y privada. Fracción octava. Capacitación para que puedan adquirir conocimientos para el desempeño de una actividad laboral. Y, fracción novena, bolsa de trabajo con la finalidad de que puedan tener una actividad laboral remunerada en caso de que lo soliciten. Artículo 57. La permanencia de las víctimas en los refugios no podrá ser mayor a 3 meses, a menos de que persista su inestabilidad física, psicológica o su situación de riesgo. Artículo 58. Para efectos del artículo anterior, el personal médico, psicológico y jurídico del refugio evaluará la condición de las víctimas. Artículo 59. En ningún caso se podrá mantener a las víctimas en los refugios en contra de su voluntad. Título cuarto de las responsabilidades y sanciones. Título adicionado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 2011. Capítulo único de las responsabilidades y sanciones. Capítulo adicionado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 2011. Artículo 60. Será causa de responsabilidad administrativa el incumplimiento de esta ley y se sancionará conforme a las leyes en la materia. Artículo adicionado en el Diario Oficial de la Federación, el 28 de enero de 2011. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Artículo segundo. El Ejecutivo Federal emitirá el reglamento de la ley dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo tercero.
El sistema nacional a que se refiere esta ley se integrará dentro de los 60 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo 4. El reglamento del sistema deberá expedirse dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Artículo 5. El diagnóstico nacional a que se refiere la fracción 12ª del artículo 44 de la ley deberá realizarse dentro de los 365 días siguientes a la integración del sistema. Artículo 6. Los recursos para llevar a cabo los programas y la implementación de las acciones que se deriven de la presente ley se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados del Ejecutivo Federal, poderes legislativo y judicial, órganos autónomos, estados y municipios para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes. Asimismo, no requerirán de estructuras orgánicas adicionales por virtud de los efectos de la misma. Artículo 7. El Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres, a que refiere la fracción 3ª del artículo 45, deberá integrarse dentro de los 365 días siguientes a la conformación del sistema. Artículo 8. En un marco de coordinación, las legislaturas de los estados promoverán las reformas necesarias en la legislación local previstas en las fracciones 2ª y 20ª del artículo 49 dentro de un término de 6 meses, contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. México Distrito Federal, a 19 de diciembre de 2006, diputado Jorge Cermeño Infante, presidente, senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente, diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, secretaria, senador Renán Cleominio Soreda Novelo, secretario. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los 31 días del mes de enero de 2007. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Rúbrica. El secretario de Gobernación, Francisco Javier Ramírez Acuña. Rúbrica. Artículos transitorios de decretos de reforma. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2009. Artículo único. Se reforman los artículos 1, primer párrafo, 2, 6, fracción primera, 8, primer párrafo, 14, primer párrafo, 35, primer párrafo, 40, 41, fracción novena, 42, fracción cuarta, 48, fracción segunda y 49, primer párrafo, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, Distrito Federal, a 2 de diciembre de 2008. Diputado César Horacio Duarte Jaques, presidente. Senador Gustavo Enrique Madero Muñoz, presidente. Diputada María Eugenia Jiménez Valenzuela, secretaria. Senadora Claudia Sofía Corichi García, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 13 de enero de 2009. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el secretario de Gobernación, licenciado Fernando Francisco Gómez Montt Urueta, rúbrica. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 2011. Único. Se reforman las fracciones 10ª del artículo 42, segunda del artículo 45, tercera del artículo 46 y quinta del artículo 49. Se adicionan la fracción novena y un último párrafo al artículo 52 y un título cuarto de las responsabilidades y sanciones
con un capítulo único que comprende el artículo 60 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, Distrito Federal, a 14 de diciembre de 2010. Diputado Jorge Carlos Ramírez Marín, presidente. Senador Manlio Fabio Beltrones Rivera, presidente. Diputado Valfre Vargas Cortés, secretario. Senadora Marta Leticia Sosa Gobea, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 24 de enero de 2011. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el secretario de Gobernación José Francisco Blake Mora, rúbrica. Decreto por el que se adiciona una fracción séptima al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, y un artículo 46 bis, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de mayo de 2012. Artículo único. Se adicionan una fracción séptima al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, y un artículo 46 bis, todos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para quedar como sigue. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el titular del Ejecutivo Federal, dentro de los 30 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto, deberá llevar a cabo las reformas que sean necesarias al reglamento de la ley. México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 2012. Senador José González Morfín. Presidente, diputado Guadalupe Acosta Naranjo. Presidente. Senadora Marta Leticia Sosa Gobea, secretaria. Diputada Guadalupe Pérez Domínguez, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 14 de mayo de 2012. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica, el secretario de Gobernación Alejandro Alfonso Poiré Romero, rúbrica. Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012. Artículo segundo. Se reforman la fracción décima del artículo 44. Las fracciones primera, octava y novena del artículo 47, y las fracciones 21ª y 22ª del artículo 49. Se adicionan el párrafo segundo al artículo 21, la fracción 11ª al artículo 44, pasando la actual 11ª a ser 12ª del artículo 44, y las fracciones 10ª, 11ª y 12ª al artículo 47, así como las fracciones 23ª a 25ª al artículo 49 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, para quedar como sigue. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, las acciones que en su caso deba efectuar la Procuraduría General de la República se realizarán de conformidad a lo establecido por el artículo 6º transitorio de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia y por el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. México, Distrito Federal, a 30 de abril de 2012. Senador José González Morfín, presidente. Diputado Guadalupe Acosta Naranjo, presidente. Senador Renán Cleominio Soreda Novelo, secretario.
Diputado Herón Escobar García, secretario. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 13 de junio de 2012. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, rúbrica. El secretario de Gobernación, Alejandro Alfonso Poiré Romero, rúbrica. Decreto por el que se reforman los artículos 28 y 29 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2013. Artículo único. Se reforman los artículos 28, párrafo segundo y 29, fracciones primera y segunda de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, Distrito Federal, a 19 de diciembre de 2012. Diputado Francisco Arroyo Vieira, presidente. Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente. Diputado Ángel Cedillo Hernández, secretario. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 7 de enero de 2013. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Salud, de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional, de la Ley del Seguro Social, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2014. Artículo sexto. Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, se concede un plazo de 365 días naturales, contados a partir de la fecha en que entren en vigor estas modificaciones, para que las empresas, instituciones, dependencias y, en general, todos los obligados, conforme a este decreto, efectúen las adecuaciones físicas necesarias para dar cumplimiento a las disposiciones de la ley correspondiente. México, Distrito Federal, a 20 de febrero de 2014. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente. Diputado Ricardo Anaya Cortés, presidente. Senadora Rosa Adriana Díaz Lizama, secretaria. Diputada Magdalena del Socorro Núñez Monreal, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 28 de marzo de 2014. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de junio de 2015. Artículo único. Se adiciona una fracción octava al artículo 36, recorriéndose las demás en su orden, las secciones séptima, que comprende el artículo 46 bis, y octava, que comprende el artículo 46 ter, al capítulo tercero del título tercero, recorriéndose las actuales secciones séptima, octava, novena y décima, a ser novena, décima, décima primera y décima segunda de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Transitorio.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. México, Distrito Federal, a 29 de abril de 2015. Senador Miguel Barbosa Huerta, presidente. Diputado Julio César Moreno Rivera, presidente. Senadora Lilia Guadalupe Merodio Reza, secretaria. Diputado Sergio Augusto Chan Lugo, secretario. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 1 de junio de 2015. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, así como de otras leyes, para crear la Secretaría de Cultura, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de diciembre de 2015. Artículo 5. Se reforman los artículos 36, párrafo primero, y 45, fracción séptima, y se adiciona la fracción quinta bis al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se transforma en la Secretaría de Cultura, por lo que todos sus bienes y recursos materiales, financieros y humanos se transferirán a la mencionada Secretaría junto con los expedientes, archivos, acervos y demás documentación en cualquier formato que se encuentre bajo su resguardo. A partir de la entrada en vigor del presente decreto, las menciones contenidas en leyes, reglamentos y disposiciones de cualquier naturaleza respecto del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura. Tercero, los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la Secretaría de Educación Pública, en los órganos administrativos desconcentrados y en las entidades paraestatales que, con motivo de la entrada en vigor del presente decreto, queden adscritos o coordinados a la Secretaría de Cultura, respectivamente, serán respetados en todo momento, de conformidad con lo dispuesto en las leyes y demás disposiciones aplicables. Cuarto, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura continuarán rigiéndose por sus respectivas leyes y demás disposiciones aplicables y dependerán de la Secretaría de Cultura, misma que ejercerá las atribuciones que en dichos ordenamientos se otorgaban a la Secretaría de Educación Pública. Los órganos administrativos desconcentrados, denominados Radioeducación e Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, se adscribirán a la Secretaría de Cultura y mantendrán su naturaleza jurídica. Quinto, la Secretaría de Cultura integrará los diversos consejos, comisiones intersecretariales y órganos colegiados previstos en las disposiciones jurídicas aplicables según el ámbito de sus atribuciones. Sexto, los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto y sean competencia de la Secretaría de Cultura conforme a dicho decreto, continuarán su despacho por esta dependencia, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Séptimo, todas las disposiciones, normas, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes continuará en vigor hasta en tanto las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. Asimismo, todas las disposiciones, lineamientos, criterios y demás normativa emitida por el Secretario de Educación Pública que contengan disposiciones concernientes al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes o los órganos administrativos desconcentrados que éste coordina, continuará en vigor en lo que no se opongan al presente decreto, en tanto las unidades administrativas competentes de la Secretaría de Cultura determinen su modificación o abrogación. Octavo,
Las atribuciones y referencias que se hagan a la Secretaría de Educación Pública o al Secretario de Educación Pública que en virtud del presente decreto no fueron modificadas y cuyas disposiciones prevén atribuciones y competencias en las materias de cultura y arte que son reguladas en este decreto, se entenderán referidas a la Secretaría de Cultura o Secretario de Cultura. Noveno. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este decreto se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, así como a las entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados que quedan agrupados en el sector coordinado por la Secretaría de Cultura, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para tal efecto durante el ejercicio fiscal que corresponda, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa dependencia del Ejecutivo Federal considere prioritarios, con cargo al presupuesto autorizado para tales efectos y en términos de las disposiciones aplicables. Décimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en el presente decreto. México, Distrito Federal, a 15 de diciembre de 2015. Diputado José de Jesús Zambrano Grijalva, presidente. Senador Roberto Gil Suart, presidente. Diputada Verónica Delgadillo García, secretaria. Senadora María Elena Barrera Tapia, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 16 de diciembre de 2015. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de junio de 2017. Artículo único. Se reforman las fracciones décima del artículo 49 y séptima del artículo 50 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 28 de abril de 2017. Senador Pablo Escudero Morales, presidente. Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta. Senadora Lorena Cuellar Cisneros, secretaria. Diputada Ernestina Godoy Ramos, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México a 16 de junio de 2017. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se adicionan una fracción 19ª al artículo 2, una fracción 5ª al artículo 6 de la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y una fracción 12ª al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 2017. Artículo 2. Se adiciona una fracción 12ª recurriéndose la subsecuente al artículo 36 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 26 de abril de 2017. Diputada María Guadalupe Murguía Gutiérrez, presidenta. Senador Pablo Escudero Morales, presidente. Diputada María Eugenia Ocampo Bedoya, secretaria. Senadora Lorena Cuellar Cisneros, secretaria. Rúbricas.
En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, a 21 de junio de 2017. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rúbrica. Decreto por el que se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de abril de 2018. Artículo único. Se reforma el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para quedar como sigue. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Ciudad de México, a 8 de marzo de 2018. Senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente. Diputado Edgar Romo García, presidente. Senadora Lorena Cuellar Cisneros, secretaria. Diputada Sofía del Sagrario de León Maza, secretaria. Rúbricas. En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la Ciudad de México, a 5 de abril de 2018. Enrique Peña Nieto, rúbrica. El secretario de Gobernación, Dr. Jesús Alfonso Navarrete Prida, rúbrica. La versión que acaban de escuchar de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia se grabó el día 12 de octubre de 2018.